Hola, hola, buenos días a todos, a todas en esta hora de la mañana de miércoles, intermedio de la semana. Estamos celebrando Santa María Soledad Torres en el año 1887. Santa María Soledad Torres, bendiciones a todos los que en este día es su santo, en este día es sus cumpleaños. Dios los bendiga a todos. Ahorita vamos a checar si ya todavía no mencionan cuándo sería el cumpleaños de la diócesis, quién es el sacerdote que tiene hoy sus cumpleaños o su aniversario sacerdotal. Todavía no lo menciona. Bueno, Dios los bendiga a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Una vez más en este día, estrenar este día y vivir con su presencia santa y gloriosa. Muchas veces nosotros no nos atrevemos a mirar que cada día es un estreno de gracia y bendición. ¿Por qué? Porque vivimos atados, con miedos, ahí está mi hermana Elsa, con miedos, con limitaciones del pasado. Y este día es un día nuevamente para estar con Dios, nuevamente para elevar nuestra plegaria y nuestra oración. Bueno, pues les recuerdo hoy Santa María Soledad de Torres, en el año Soledad Torres, en el año 1887. Escuchamos este canto y nos preparamos a la vida de los santos. Me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa Soledad Torres en el año 1887. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tenía 126 casas en el mundo con 2.380 religiosas. Nació en el año 1826 en Madrid, España, hija de modestos
comerciantes que la instruyeron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres, se entusiasmó por la vida religiosa, pero era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de 25 años logrará cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver muchos enfermos morir en el más completo abandono sin recibir los santos sacramentos y pensó en reunir un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en su domicilio y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad Torres que este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse y ayudarle a tan caritativa misión. Ella, desde niña, había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a enfermos y moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo, aunque el sacerdote la rechazó en su primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para estas labores. Después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y 6 compañeras más fundó el 15 de agosto de 1851 la Comunidad de Siervas de María o Ministras de los Enfermos. La novedad de esta comunidad era que ella debía asistir a domicilio totalmente gratis a los enfermos que lo solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia de cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados en sus familiares por temor al contagio y fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer en cuentas y habladurías y destituyó a Soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones en su visita a Jesús sacramentado. Obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todos y fue restablecida en su cargo, y bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. Murió la santa el 11 de octubre del año 1887, a la edad de 61 años fue canonizada por el Papa IV en el año 1970. Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables que inspira a su Santa Iglesia Católica que siga apareciendo muchas más santas como María Soledad Torres en el año 1887. Bueno, pues aquí miramos a esta hermana que pues fundó ese caminar de las obras de caridad y al momento de fundarla se estableció la gracia divina de ese amor que se le tiene a Jesús en la presencia, de los enfermos en esa bendición. Y bueno, pues es coincidencia de bendición que la vida de los santos vaya reflejada en la lectura del día. Es Jesús que nos guía en su presencia santa y gloriosa y nos invita a abrir nuestro corazón. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino,
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, qué hermoso ha de haber sido que los apóstoles vieron en la oración a Jesús con ese espíritu. Pues qué más bonito puede verse uno cuando está enamorado. No hay otra fase que yo pueda decirte que te ves bien guapo, que te ves bien guapa, sino cuando estás enamorado. Ahora, la oración es una comunión del alma y del espíritu, donde el enamoramiento con el cuerpo, elevada a la divinidad de Dios, es propiamente ese encuentro. ¿Cómo ha de haber sido que los apóstoles veían con esa identidad a Jesús? ¿Y de qué forma? De distintas formas Jesús hizo su oración, encontrándose con la divinidad del Señor. Y cuando los apóstoles veían la presencia de Jesús después de la oración, veían la magnitud de gracia que emanaba de la oración, se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Una petición muy hermosa, porque pues mi oración, decirlo así, pues puede estar oxidada, circula siempre en lo mismo, está oxidada por mi enfermedad, está oxidada por mis problemas, mi oración está oxidada por mis sentimientos, y no salgo de ahí. Años paso con que mi oración esté enfocada con ese óxido. Y sin lugar a dudas, acuérdate que el óxido es una observación nada más de que está oxidado, pero no es que esté inútil el fierro, o esté inútil la tela, o esté inútil el piso, porque un mueble no lo moviste y ahí se quedó el óxido. Pero pues realmente esa oración va muriendo, va muriendo, va muriendo, porque no hay una renovación. Por eso también nosotros debemos decirle: Padre, enséñanos a orar. Y esa enseñanza de orar es como una fuente de vida, como le dice Jesús a la samaritana. Cuando le dice Jesús a la samaritana, dice: mira, emanará de ti como una fuente, cuando la conversión está en ti, una fuente de agua viva. Entonces, la fuente de agua viva es esa gracia de la conversión que tengamos nosotros, de mirar que en nuestra oración años han pasado en el mismo estacionamiento. Te has estacionado en el mismo esquema y no ha habido un avance en tu oración. Entonces, realmente cuando Jesús le enseña a hacer la oración, es muy hermoso mirar todo el contexto de la oración. Y qué hermoso sería que no lo repitiéramos tan a la carrerilla, a la prisa, al apuro, sino que vayamos despacio, porque si tú bien vas a mirar que papá, donde quiera que sea, es papá. Si está haciendo cosas malas, sigue siendo papá. Si está alcoholizado, sigue siendo papá. Si no tiene empleo, sigue siendo papá. Si es un trabajador grande que a veces no está en casa, sigue siendo papá. Entonces, la naturaleza de papá y de mamá es que nunca dejará de ser papá, nunca dejará de ser mamá. Ahora bien, cuando Jesús nos está indicando Padre nuestro, que ahorita que tenemos en el Evangelio no dice nuestro, sino dice Padre, santificado sea tu nombre, es la versión corta del Padre nuestro, pues es realmente que nosotros estamos enfrente de su presencia como hijos. Y como hijos el Señor siempre nos invita a esa naturaleza de entregarnos a hacer esa idoneidad de hijos. Por eso, esto es muy importante que vayamos. Los judíos no se atrevían por la identidad
de ofender a Dios, decirle Padre. Por eso los judíos perseguían a Jesús. ¿Cómo te atreves a decirle Padre igualándote? No le puedes decir Padre a la magnificencia divina de su presencia omnipotente. Pero Jesús nos enseña a decir Padre porque Él está bien cerca. Y nuestros conceptos muchas veces se separan de la presencia de Dios. Y a veces vemos un Padre que lastima, un Padre que corrige, un Padre que hiere, un Padre que nos muestra su flaqueza. Entonces aquí nos miramos nosotros que con esta oración, cuando nosotros tenemos a un Dios rígido de acuerdo a la conciencia judía o de acuerdo a todos los que son moralistas, a todos los que son del código de derecho canónico que se casan con él, a todos los que tienen una estructura de liturgia a las normas y que están marque y marque y marque y marque los pasos, pues ellos viven bajo la presencia de un Dios rígido, un Dios que no mira a la naturaleza para poder mirar este ofrecimiento. Aquellos que se casan con las rúbricas y las normativas, bueno, pues sí se hicieron para cumplirlas, correcto, pero nunca vas a dejar de ser de barro, aunque estés cumpliéndola con estricta sentido, y seguirás siendo de barro hasta que te mueras. Entonces, aquí miramos que cuando nosotros le decimos Padre, dice por ahí un autor, maniamos al Señor de la justicia y nos quedamos con el Señor de la misericordia. Y no para hacer lo que tú quieras, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos este punto de quedarnos con Dios misericordioso, entonces escucha cómo dice el ritual de la Eucaristía. Y nos atrevemos a decir, Padre nuestro. ¿Qué significa ese atrevimiento? Pues es que eres grande, Señor, creador del cielo y de la tierra. Y yo me atrevo a decirte, papá, con mis limitaciones, con mis pobrezas. Eres grande, Señor, dueño de todo. Eres mi redentor, eres mi salvador, eres el Mesías de mi corazón. Y yo me atrevo a decirte, papá. Por eso mismo es grande que tú sepas que la oración no debe de decirse de carrerilla. A papá tenemos que dirigirnos despacio, no porque esté lento para escuchar, sino porque Él es el amor de todos. Santificado sea tu nombre. Vamos a ir despacio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 4 peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 9 peticiones. 4 son para su presencia divina y 5 para nuestra naturaleza necesaria. Entonces, las 4 son para con Él mirar todo su esplendor en Dios, y las 5 son la naturaleza humana para mirar al hombre. Ahora bien, en estas 4 que el Señor nos dice, es que nunca nos va a faltar nada. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esta naturaleza nos está mirando, pero nosotros somos tan inconscientes que creemos que es fácil mentir, fácil engañar, fácil ofender, fácil, sin darnos cuenta de estar en la presencia divina de Dios. Y dentro de todo eso, fácil tener mis sentimientos como los tengo y crear dentro de mis sentimientos muchos deseos impuros. Ahora bien, cuando nos dice el Señor estas partes, es que estamos bajo su mirada y papá que esté trabajando en el norte y yo esté solo y me habla por teléfono, es mi papá. Hola papá, ¿cómo estás? Qué bueno papá que me hablas. Te quería escuchar. Te necesito papá.
Hermoso. Pues así es la oración. Y diga, papá, pues te mando esto y esto y esto y esto. Y pagas esto y esto y esto y esto. Sí, papá, cuando llegue voy a hacer las diligencias que tú mandas y adelante. ¿Cómo estás, papá? Y él empieza a preguntarte, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Has ido a la universidad? ¿Has cumplido tus deberes? Entonces, un diálogo de comunión con el Padre es una oración profunda. Lo malo es que a veces no nos sentimos hijos y nuestra oración está oxidada en nuestros deseos, en tus apetitos, en tus sentimientos, y no nos sentimos hijos, estamos con ese mismo ritmo de vida. El resto de las 5 peticiones dice así: danos hoy nuestro pan de cada día. Se preocupa de nuestro cuerpo, de nuestro deseo físico. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces, la primera es una necesidad de alimento. La segunda es una necesidad del alma, perdona nuestras ofensas. La tercera es una necesidad de la caridad, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La cuarta es una necesidad de debilidad, no nos dejes caer en tentación. Y la quinta es una protección ante el maligno, líbranos del mal. Todas estas ya están dentro de la oración, la más grande de la oración. Esta oración era dedicada hasta el final a los catecúmenos, no se les entregaba, no se les decía, no se les permitía que se las aprendieran hasta el final. Y bueno, pues si tú observas que esta oración está casi en la penúltima parte de la Eucaristía, porque después de la paz viene el Padre Nuestro. Y dentro de esta situación, nos invita el Señor a mirar, antes de la paz viene el Padre Nuestro. Entonces, en el Padre Nuestro, nos invita a generar la paz, démonos la paz, y ahí viene el Cordero. Entonces, realmente la oración del Padre Nuestro tiene un sabor muy profundo, un sabor muy nítido de gracia. ¿Cómo es tu oración? Está oxidada por tus emociones, está oxidada por tus sentimientos. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo estás en tu oración? Es importante que vayas mirando este caminar de oración y te pongas las pilas para poder vivir a Jesús en la presencia de Dios. Así que te pido que hagas bien un examen de oración, porque cuando yo me empiezo a oxidar, volvemos a repetir lo mismo en una homilía, en una plática, volvemos a repetir lo mismo cada vez que ves a una persona y platicas lo mismo, puras quejas y quejas, y no me ha ido bien, y me duele la espalda, y no me pagaron en el banco, y te vuelves puras quejas. Entonces la oración es un reflejo de que estás alimentada del alma y del espíritu. Es un reflejo divino de Dios. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues a pesar de que estamos en miércoles, les invito a continuar en el tema del Santo Rosario. Octubre, mes del Rosario, no dejes de hacer la oración del Santo Rosario sin prisa, en voz alta, despacio, y sentirás el amor de María Santísima. Cuando haces oración con Jesús, llegas al Padre. Y cuando haces oración con María, llegas a Jesús. Y cuando haces oración en la iglesia, llegas a María. Y ese es el escalón de la iglesia a María, de María a Jesús y de Jesús al Padre. Bendiciones a todos en este día, miércoles del Señor. Que Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Feliz miércoles para todos, de frutas y verduras. Dios los bendiga.